tarde. Dios bendiga a cada uno de los hermanos presentes y los que están a través de las redes sociales. Agradecido del Señor porque Él nos permite servirle, ¿verdad? Estar bajo su cuidado, bajo su dirección. La semana pasada estuvimos analizando el capítulo 14, ¿verdad? El principio de este capítulo, y estuvimos viendo aquí lo que tenía que hacer el leproso cuando estaba enfermo o cuando estaba sano. Cuando estaba enfermo. Cuando estaba enfermo. Para verificar que estaba sano sería. Cuando estaba sano, porque si estaba enfermo. Estaba sano, cuando se sanaba. Cuando se sanaba, tenía que ir a donde él estaba. ¿Quién tenía que ir? ¿Los familiares o el sacerdote? El sacerdote tenía que ir a donde ese leproso que ya había sido sanado, y quien tenía que determinar y declararlo sano era el sacerdote. Mientras que el sacerdote no hiciera todas esas purificación, ese sacrificio que tenía que hacer ese leproso, ese hombre no podía incorporarse, ¿verdad?, a la sociedad, no podía ir al templo, tenía que pasar un proceso, ¿verdad? Entonces, en los próximos versos vamos a ver el ritual de purificación de la persona curada. Este hombre cuando estaba curado, ¿cierto? Entonces, en el versículo 8 vamos a ver aquí lo que tenía que hacer este hombre con lo que Dios le había ordenado al sacerdote y a Moisés que debía de hacer, ¿verdad? Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará ¿a dónde? Fuera de su tienda. ¿Cuántos días? 7 días. Parecería que fuera injusto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el texto bíblico, parecería injusto, y yo no sé si tú estarías de acuerdo con lo que voy a decir, que un hombre que haya pasado mucho tiempo, X tiempo fuera de su casa, de su familia, del campamento, viviendo solo, aislado, si estaba lloviendo, pues este hombre tenía que soportar la lluvia. Igual estaba en una casita de cabaña, algo en algún lado donde se podía proteger, pero tú imagínate la incomodidad. No es lo mismo tú estar en tu casa, ¿verdad que no? Que estar fuera en un lugar incómodo, aunque no te esté mojando, pero imagínate el calor, la incomodidad, ¿verdad? Y cuando al final este hombre está sano, no puede entrar en su casa. Puede estar cerca de su casa, puede estar ahí, ¿verdad? Pero no puede entrar a su campamento. Tiene que durar
7 días fuera de su campamento, purificándose. ¿Cierto? Y vamos a ver entonces por qué este hombre tenía que durar 7 días fuera del campamento. Después de que la persona haya sido declarada limpia, debe lavar su ropa, según el verso, debía de raparse, pasar con una navaja, quitarse todo el pelo, bañarse y cambiarse de ropa. Y este hombre ya estaría nuevo. Entonces, luego debe vivir fuera de su comunidad durante 7 días, después de haber hecho este proceso. ¿Por qué le dice se lavará con agua? Ya lo sabe, o cómo se lavaba. No, tenía que lavarse, dice con agua, porque No se dice. es posible que hubiera otra forma de lavarse, qué sé yo, irse a río a bañar, Eso es irse a agua, la playa a bañar, Es agua. La playa y el eso es agua, pero Ah, que no se lava. Era que no se duchaba. Era para que supiera para qué servía el agua, ¿no? Aparte de beber. tenía que lavarse con agua limpia, agua que no fuera agua, qué sé yo, que encontrara por ahí, tenía que ser agua limpia, ¿no? Bueno, y entonces todo este proceso tenía que hacer este hombre. Bueno, pues en la Biblia Dios le da claramente todos los detalles, cómo debían de hacerlo y con qué, ¿verdad? Debían de hacerlo. Pues imagínate, igual que Dios le hubiera dicho que se tenía que lavar con aceite o con vino, ¿no? Pues dice específicamente con agua, ¿no? Para que no fueran a cambiar y fueran a lavarlo para purificarlo con aceite, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la razón para realizar las cosas que vemos en este verso? Porque aquí hay un procedimiento, igual tú dirías, pero a ver, que esto no tiene ningún sentido, raparse la cabeza después que está ya sano. Bañarse, cambiarse la ropa, bueno, todo eso es verdad que después de tanto tiempo ahí fuera, igual tendría la ropa sucia, no olía bien, no lo sé, pero bueno, no quiero añadirle cosas que la Biblia no dice, pero podemos imaginarnos, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con personas que son indigentes, que viven, que no tienen casa, que duermen ahí fuera, en la calle, ¿verdad? Y cuando le pasamos por el lado, vemos que no está bien aseada la persona, ¿no? Entonces, lavar su ropa, rasurarse la cabeza y bañarse después de que el sacerdote ya había declarado que la persona estaba limpia. ¿Cuál sería la razón? El leproso ya había sido sanado por gracia antes de hacer cualquier cosa. Levítico 14, versículo 3 y el versículo 9 hasta el versículo 32. Vamos a leer este versículo 3. Dice, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, entonces, ¿qué tenía que hacer? Siguiente verso. Lo debía de declarar, ¿verdad? Estaba limpio, estaba sano. Dice, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y
madera de cedro, grana e hisopo. Todo esto lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Y vimos el significado de cada una de ellas. Entonces, en estos versos vemos lo que este hombre debía de hacer. No es para obtener sanidad, porque ya él estaba sano. O sea, no es para que él hiciera una tisana, una infusión, ¿verdad que no? Era para hacer un ritual, una ceremonia, ¿verdad? Entonces, no era para sanar a la persona, sino para expresar obediencia, gratitud y restauración plena. O sea, esto que se hacía era para eso, ese proceso era para eso, para que esta persona pudiera incorporarse de una manera correcta a su familia y a la sociedad. En el versículo 9, vamos a ver lo que dice el versículo 9. Dice, y el séptimo día traerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. O sea, este hombre tenía que quitarse todo el pelo de ¿qué? De la cabeza, de la cara, tenía que quedarse totalmente sin pelo. Esto sería, solo se podía quedar con las pestañas. Ay, que se depilaban. Dejemos de la depilación. Tremendo, ¿verdad? Lo que Dios le ordenaba a una persona leprosa para su purificación. Entonces, en el versículo 10, vamos a ver qué dice. Dice el versículo 10, una frase importante, al octavo día, dice aquí, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efá de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Entonces, aquí nos vamos a fijar en esta frase, al octavo día. Bueno, ya le ha dicho que tiene que durar 7 días fuera de ¿dónde? La tienda. De la tienda. Ya estaba dentro del campamento, pero fuera de su tienda tenía que durar 7 días. ¿Vale? Y al octavo día, ¿qué significaría el octavo día para ti? El primer día de la semana, ¿no? Primer día de la semana. ¿Qué significaría el octavo día? Empezar de nuevo. ¿Qué más significaría el octavo día? Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. ¿Qué más significaría el octavo día? ¿Qué más? Han dicho un nuevo día, una nueva oportunidad, empezar de nuevo. ¿Qué más significaría el octavo día? Una nueva misericordia. Nueva misericordia. Cada día es nueva misericordia. Nuevos ¿Qué comienzos. más? ¿Eh? Nuevos comienzos. Nuevo comienzo. Entonces, el octavo día, Ada, Que cuando uno va a estudiar la Biblia, el estudiante bíblico tiene que fijarse en todos los detalles. No como dice numerología, porque eso parece brujería o cosas así. Pero cada detalle, cada número, cada cosa tiene un detalle. O sea, el 8 es eso, nuevos comienzos. Una nueva etapa de la vida de esa persona, hombre o mujer. Y claro, cuando uno estudia la Biblia muy rápido,
uno no ve esos detalles. Entonces, Dios, que es que revela, sí que pone ahí para que nos vamos haciendo la idea de que este hombre va a empezar a vivir una nueva normalidad, como decíamos en la pandemia, va a empezar a algo nuevo en su vida. Y también podría decir que dice, al octavo día el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto. Yo creo que ahí comienzan a verse nuestros frutos. Ajá. ¿Comienzo de qué? A ver. El nuevo fruto. Bueno, entonces la semana tiene 7 días, ¿verdad? ¿Cuál es el séptimo día de la semana? El sábado, ¿verdad? Bueno, Bueno, depende de cuándo Pero- empezó a purificar. depende de qué día empezó ese hombre a purificar, ¿cierto? Entonces, el octavo día de este hombre simboliza un qué? Un nuevo comienzo para él. Entonces, ese día octavo, ese hombre, ¿qué tenía que hacer? Traer, ¿qué? Esas ofrendas, ¿verdad? Para presentarla a Dios, para hacer sacrificio y holocausto. Versículo 10, vamos a ver qué dice el versículo 10. No me leído. Versículo 10. No me leído. Dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un lote de ¿qué? Entonces, la persona que ya era declarada sana de lepra debía llevar a la entrada del tabernáculo los siguientes sacrificios: un cordero macho para ofrecer como una ofrenda por su culpa o traspaso. Esto ayuda a reparar cualquier daño que haya hecho. Otro cordero macho para ofrecer como una ofrenda quemada que se quema en el altar como una ofrenda ¿a quién? A Dios. Una cordera para ofrecer como una ofrenda por su pecado. ¿Qué más tenía que traer? Harina fina y aceite para hacer una ofrenda ¿de qué? De comida, ¿cierto? Entonces observemos que estos sacrificios purifican al leproso sanado de la impureza ritual, no precisamente en un pecado moral. O sea, esto era por la impureza. Este hombre no había cometido un pecado inmoral, sino que este hombre había estado enfermo. Entonces, por cualquier daño que haya causado, por cualquier, qué sé yo, bueno, está pasando un proceso de enfermedad. Quizá este hombre en ese proceso de enfermedad se hizo muchas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Existiría Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuántas cosas habrá preguntado este hombre? ¿Cuántas cosas habrá pensado? Quizá haya blasfemado contra Dios en ese proceso. Entonces, estos sacrificios le iban a permitir a esta persona acercarse nuevamente a Dios, renovar los votos con Dios, estar a cuenta con Dios. El leproso debía realizar sacrificios porque aunque su enfermedad no era un pecado, lo hacía estar en estado de ¿qué? De impureza ritual. Entonces recordemos que él
no podía estar dentro del pueblo y tenía que vivir apartado, fuera del campamento, según Levítico 13, versículo 46. Además, no podía participar en los actos de adoración hasta que fuera declarado limpio. Entonces, primero, ¿qué era lo que tenía que traer? Un cordero macho, sin defecto. Sacrificio por la culpa, según Levítico 14, del 12 al 18. De 21 a 25, parte de la sangre se pone en la oreja, en el pulgar y pie del purificado, como símbolo de dedicación total. El propósito es restituir al curado y restaurar su comunión con Dios. Este es el propósito de este ritual que tenía que hacer este hombre ya sanado y el sacerdote por él. Bueno, entonces, no sé si haría falta leer estos versos del 12 hasta el 18 para aclarar la idea. Si quieren lo leemos un momento y así aclaramos la idea y no nos quedamos en el aire. ¿Y qué es lo que dicen estos versos del 12 hasta el 18? Lo busco por aquí. Dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el ojo de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es el sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del lobo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite en su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por el pecado delante de Jehová. ¿Ven? Todo lo que tenía que hacer el sacerdote por este hombre. Entonces, la palabra culpa, en este contexto, la purificación de una persona sana que antes era leprosa, se refiere a la necesidad de reparación y restitución, no a un pecado deliberado. Y observemos el lóbulo derecho de la oreja, el pulgar derecho de la mano, el pulgar del gordo del pie derecho, que le recuerda la consagración de los sacerdotes. En Levítico capítulo 8, versículo
23 y 24. David, si lo puede poner. Para los sacerdotes se hacía este mismo ritual. Dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Ve? Lo mismo que el sacerdote está haciendo con este hombre que fue sano de lepra, fue lo mismo que hizo Moisés para purificar a los sacerdotes. Bueno, el leproso sanado ya no solo es limpio, es tratado como alguien consagrado a Dios, igual que un sacerdote, como un Eso sí que es un nuevo comienzo. Qué restitución, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Después de ser una persona impura, apartada, que vive sola, que nadie se le puede acercar, una persona, vamos a decir, odiada por los demás, ahora es una persona pura, igual que un sacerdote. Wow. Esto es lo que Dios hace con cada persona cuando se acerca a Él. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? A través de la sangre de Jesucristo rociada en la cruz del Calvario por nosotros. El leproso sanado ya no solo es limpio, es purificado. ¿Cómo esta parte es sombra de creyente en Cristo? ¿Cómo puede ser esta Porque es lo que nos pasa a nosotros cuando creemos. Porque es lo que nos pasa a nosotros cuando creemos. Nos purifica, nos limpia y somos sacerdotes. Y ese leproso, o esa leprosa, porque bueno, fue hace una chica, igual ni siquiera era de la tribu de Leví, y pasaba un proceso con un sacerdote. Nosotros ni siquiera somos israelitas. Y cuando creemos en Cristo, nos convertimos en sacerdotes, ni siquiera ser judíos. O sea, como Dios desde Levítico va mandando esos íconos, esa sombra de lo que la sangre de Cristo hace en el creyente. Somos consagrados, o sea, Él no nos ve rechazados, apartados de la gloria de Dios, sino que nos ve como sacerdotes. O sea, como Él veía a un levita, Él empieza a ver a ese leproso, que puede ser de cualquier tribu, pero también Él nos ve a nosotros. Cuando Él mira desde su trono, Él nos ve como sacerdotes. Esa es sombra de la salvación. Sí, yo quiero preguntar algo antes de pasar a eso. Eso que mencionó Ada, ¿este ritual servía para las mujeres también? O sea, igual tenía que raparse y todo. Para toda persona leprosa. Vale, y por lo visto esta regla parte porque era algo común, es decir, pasaba este proceso, se sanaba, tenía que ir, y entonces como que lo legalizaron o lo instituyeron o lo organizaron, por decirlo así. Vale, y eso otro de que dice hay un versículo que Pablo dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, como una sombra de esto mismo. Amén. Sí.
Que es lo que Así. decía Sí. Sí. Pedro lo dice, me parece que primera capítulo 2 o algo, segunda capítulo algo así, por ahí está. Entonces vemos que Moisés nos dice que el leproso es tratado como un sacerdote, lo cual prefigura al creyente que después de ser limpiado por Cristo es santificado y consagrado para vivir para Dios. Bueno, ahí está, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está el verso que dice, hermano, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, pero no se lo está diciendo al pueblo de Israel únicamente, sino a todos los que han creído en Cristo Jesús. A todos los creyentes, a todos aquellos que han aceptado a Cristo. Él está dándole este mensaje, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ve cómo Dios nos restituye, nos trae a Él a través del sacrificio de Jesucristo y nos ve a nosotros como sacerdotes, santo, apartado, ¿verdad? Para cumplir una misión. Segundo, ¿qué encontramos? Una cordera para sacrificio por el pecado, según Levítico 14, versículo 19, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. ¿Ve? Entonces, era para eliminar la impureza espiritual que produjo separación de Dios en este hombre. Bueno, ¿cómo así separación de Dios? Bueno, este hombre no podía estar dentro de la sociedad, no podía ir al templo a adorar, no podía hacer sacrificio, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba, separado. Tercero, un cordero. ¿Para qué? Para holocausto. ¿Recuerdan lo que es un holocausto? Todo era quemado en el altar. Un sacrificio voluntario que la persona tenía que hacer. Y todo tenía que estar en el altar. O sea, aquí se tenía que quemar todo. Era para dedicar completamente a la persona sana a Dios. Se quemaba todo en el altar, simbolizando entrega total y renovación. La persona tenía que buscar el animal, tenía que hacerlo todo él. No podía mandar a otra persona, tenía que hacer él. Tenía que hacerlo voluntariamente sin que nadie le obligara. 4. Ofrenda de vegetal. Levítico 14, versículo 20 nos dice, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Entonces, el propósito era dar acción de gracias y comunión con Dios. ¿Sabe el proceso que tenía que dar este hombre? No sé si ha ido siguiendo.
los pasos que tenía que dar este hombre. ¿Alguien recuerda qué era lo que tenía que hacer? El paso 1, ¿cuál era? Renovación de voto, ¿verdad? El segundo paso, ¿cuál era? Que tenía una cordera. ¿Para qué? La limpieza espiritual. Tercero, un cordero para holocausto. ¿Para qué era? Para ser dedicado ¿a quién? A Dios. Entrega total de esta persona. Cuarto paso, ofrenda vegetal. ¿Para qué? Para acción de gracia y comunión con Dios. Muy bien. Si la persona sanada era pobre, Levítico capítulo 14, versículo 21 hasta el versículo 32, podía ofrecer solo un cordero para el sacrificio por la culpa, 2 tórtolas o palominos para el sacrificio por el pecado y el holocausto, y una pequeña cantidad de harina como ofrenda vegetal. Y aprendemos que Dios entiende la condición del ser humano. O sea, si Dios entiende que esa persona no puede comprar esos animales, Dios lo entiende y Dios permite que esa persona haga conforme como él pueda económicamente. Uno se puede pensar que ese leproso tenía años, a lo mejor excluido. ¿De dónde iba a sacar? Un cordero, una cordera, la fruta vegetal de la harina, eso era fácil. Entonces Dios es un Dios cercano. Él entiende que puede ser que esa persona sana no tenía donde caerse muerto. Entonces le dice, bueno, vale, un cordero, 2 palomitas y un poquito de harina, que según Deuteronomio 15 se lo podía dar hasta un vecino. O sea, parte de la ley de Moisés era ayudar a las personas que no podían purificarse, por ejemplo. O sea, cuando leemos la Biblia tenemos que saber que si tú estás en el paro 4 meses o enfermo, cómo va a presentar esos sacrificios. Pero si Dios siempre deja como esa cláusula para que la gente se acerque, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, si no tiene dinero, entonces como que rebaja. Puede traer menos cosas y purificarse y dedicarse, estar en comunión, hacer acción de gracia, porque Dios lo que quiere es que esa persona que se enferma pueda volver a una comunión con Dios. Así es. Pues vamos a leerlo estos versos. Síganme en el versículo 21 del capítulo 14 de Levítico y vamos a verlo para confirmar que Dios es un Dios compasivo, ¿verdad? Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efá de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de harina y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la culpa de su mano izquierda,
y La con palma. de su palma, de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliar delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Bueno, entonces algunos teólogos ven en Levítico capítulo 14 una sombra o figura de la santificación en Cristo del creyente. Mateo Henry habla de este ritual como una imagen de cómo Cristo limpia completamente, no solo perdona, o sea que lo hace completo. Perdona y limpia, ¿verdad? Charles Spurgeon predicó sobre la lepra como tipo del pecado y la limpieza como figura del evangelio. John MacArthur también conectan esta limpieza con el proceso de santificación. O sea, ve como aquí estos grandes estudiosos de las Escrituras se están de acuerdo, ¿verdad?, en que esto es relativo con nuestra vida en Cristo Jesús, ¿cierto? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos acerca a Dios, nos purifica, nos santifica, nos perdona, ¿verdad?, y nos hace miembro de la familia de Dios. Y además de eso, podemos ejercer la función del sacerdocio, cumpliendo así la palabra del Señor, llevando la buena nueva de salvación, ¿verdad? Entonces, observando el texto, vemos que alguien ha sido sanado, pero aún necesita limpieza. Esto se relaciona con un creyente que ha sido justificado por la fe, es decir, ha sido sanado del pecado, pero todavía está en proceso de santificación, que es limpieza y restauración diaria en su vida y en su relación con Dios. Y esto es lo que en realidad Dios hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Además, ellos afirman que el uso, la sangre, en los versículos 14 a 18, se interpreta como aquella que limpia, y el aceite es el Espíritu Santo quien consagra y hace posible la santificación práctica del creyente. Aquí tenemos una hermosa figura de la obra completa de Cristo en nuestras vidas. Justificar, salvar y santificar.
consagrar. O sea, la obra redentora, esa obra maravillosa, ¿verdad?, que Cristo hizo por nosotros. Es muy importante. Justificación. Dios te declara justo por la fe en Cristo Jesús. Él nos ve así, ¿verdad?, como justo. Santificación. Es la transformación del creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Las obras no salvan, pero son evidencia de una fe verdadera y de la santificación en curso. Aquí vamos avanzando poco a poco. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. O sea que nosotros no somos santos, sino que somos ¿qué? Santificados. ¿Cierto? Es un proceso, quiere decir que es un proceso. O sea, No. que el leproso era sano, pero no era limpio. Él tuvo que hacer un proceso para verse limpio. Tuvo que ofrecer 4 sacrificios para verse limpio y hacer creyente. No solamente es justo, porque justo ya eres de una, pero santo es un proceso. Así es. Así es. Este hombre tuvo que hacer un esfuerzo, un sacrificio, pasar por un proceso. Tú y yo también. Tú y yo hemos aceptado a Cristo, y ese día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos un camino, una trayectoria, ¿verdad? Y fue poco a poco. Yo no sé si a ti te sucedió de una vez, pero yo le he preguntado a muchas personas, ¿cuándo tú empezaste a sentir ese cambio? ¿Cuándo fue que dejaste de hacer las cosas que tú hacías? ¿Cuándo dejaste de fumar, si eras fumador? ¿Cuándo dejaste de embriagarte, si te gustaba el alcohol? ¿Cuándo dejaste de ir a la discoteca, si te gustaba ir a la discoteca, la música, todas esas cosas? ¿Cuándo fuiste dejando esos hábitos? Y mayoría de ellos todavía ejercían algunos hábitos, de lo que todavía no habían podido dejarlo, después de muchos años. Es un proceso. Muchos hemos logrado dejarlo de una vez o después en poco tiempo, pero es un proceso. No es algo que pueda suceder una vez. Ahora Dios lo puede hacer. Dios puede cambiarte tu vida el mismo día. El mismo día. Puede cambiar tu vida, puede hacer grandes cosas en ti. Y puede ser de bendición ese mismo día para muchas personas. O sea, desde que tú aceptas a Cristo, tú ya empiezas una nueva transformación en Él. Entonces, las acciones son la reacción y el resultado de la gracia, no la causa. En el proceso de santificación es Dios quien actúa en ti y tú respondes viviendo de manera santa. El ser humano sin Dios no lo puede hacer. Dios pone la fe, Dios pone el Espíritu Santo en ti y empieza a trabajar. Luego entonces tú experimenta ese cambio. Tú experimenta ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Tú experimenta ese cambio en ti que Dios está haciendo. Entonces nosotros tenemos que pasar ese proceso. Nosotros tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? En nuestra vida. Si todavía seguimos atados pensando en hacer esas cosas que nosotros hacíamos antes, entonces no hemos experimentado ese cambio, porque nuestra mente tiene que ser cambiada. Si tu mente no ha sufrido ese cambio, tu corazón no ha sufrido ese cambio, tú tienes que
experimentarlo, tiene que pedirle al Señor que lo cambie. Tiene que dejar que el Espíritu Santo lo haga, porque igual yo estoy peleando con Dios, yo no estoy dejando que el Espíritu Santo haga la obra en mí, yo soy quien estoy impidiendo que el Espíritu Santo haga la obra. Yo debo de dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí, como nosotros somos barro, ¿verdad?, en la mano del alfarero, y el alfarero hace con el barro una vasija conforme como él quiere hacerla, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejarnos moldear por el alfarero. Las acciones del leproso son resultados, no causa de la purificación. Así, para el creyente en Cristo, el evangelio o fe genuina produce frutos visibles. Y esos frutos visibles se llaman obra. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi obra sin fe. O sea, no puede ser posible, ¿verdad? La fe en nosotros, ese cambio tiene que verse, entonces esa obra tiene que verse visible, ¿cierto? En cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? O que el leproso rasurarse, afeitarse, los 8 días que espera, los sacrificios, esas sanciones son el resultado de que ella es sano y puede incorporarse, ¿verdad?, a la sociedad y puede ofrecer sacrificio, ya puede ir al templo. Entonces toda la sociedad que antes lo vio y escuchó que él dijo que era impuro, ahora lo ven, que él es ¿qué? Puro y consagrado, ¿cierto? O sea, se tiene que ver la obra en nosotros, de cambio. Tendiendo puentes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, quiero decir, de nuestra vida pasada, ¿cierto?, a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Del puente. ¿Recuerdan lo que era el puente del viejo hombre en el mundo? Está Cristo, en ese centro nosotros somos nueva vida. No somos salvos por obra, pero una fe verdadera siempre se manifiesta en obediencia y transformación. Lavar ropa y cuerpo, arrepentimiento y santificación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. O sea, lavar la ropa y lavarse su cuerpo es igual a ¿qué? Arrepentimiento y santificación. ¿Qué dice segunda de Corintios 7, 1? Vamos a ver lo que dice. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Afeitarse, dejar todo lo viejo, limpieza total. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a ver lo que dice mismo Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, este hombre se rasuraba todos los pelos de la cabeza, de la cara, ¿verdad? Para ser nuevo hombre. Sacrificio. Cristo lo hizo. Él es nuestro sacrificio perfecto.
Hebreo capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En Él somos purificados. La sangre y aceite en su cuerpo, justificación de la sangre, y unción del Espíritu es el aceite. Símbolo, ¿verdad? Simbólico. Entonces, entrada al tabernáculo, restauración de la comunión con Dios. Nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios, ¿cierto? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que hubo un gran terremoto, el velo del templo se rasgó, de arriba abajo, en señal de qué? Que tenemos entrada al lugar santísimo. A ese lugar donde solamente un sacerdote, un sumo sacerdote podía entrar. Tú y yo hoy día podemos entrar. Orar, adorar a nuestro Dios. No necesitamos otro sacrificio porque ya Cristo lo hizo. ¿Cómo era esa relación con Dios mientras ellos estaban? Es decir, como dice, se restaura la comunión, pero no sé, me acabo de entender de que estaba como que no tenían comunión con Dios en el sentido de, no sé, de tener una relación íntima y frecuente. ¿Cómo se puede interpretar esto? No sé. Podríamos decir que sería una relación que estaba rota. No es que ellos estuvieran en pecado, ellos no habían cometido pecado, pero ellos no podían acercarse al lugar donde se adoraba a Dios. Ya vamos a decir que era una relación que estaba rota. Por ejemplo, te pongo, y perdóname, tú estás casado con Yosimar, Yosimar. Entonces, de repente ella te prohíbe que tú vengas a la casa porque están enfadados, vamos a decir. Pero ustedes no se han divorciado, usted sigue siendo esposo, ¿no? ¿Cierto? Yosimar tiene que pedirle a tu madre que te deje dormir en su casa, porque Yosimar no te abre la puerta y no permite que tú entres a casa porque ella está muy enfadada contigo. Pero ella no deja de ser tu esposa, ¿verdad que no? Ella sigue siendo tu esposa. Entonces esa relación se tiene que volver nuevamente a restaurar. ¿Qué hace tu madre? Hablar contigo, llamar a Yosimar, interceder, ¿verdad? Entre ustedes dos, aclarar los malos entendidos. Y nuevamente tú puedes volver a tu casa, ¿verdad? Pero esa comunión no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, si yo le llamo por teléfono a ella mientras estamos en eso. Pero digo, por el tema de comunión en el sentido de estar juntos, porque si yo estaba enfermo y quería que sea así como lo hacía Job cuando estaba en ese tema tan fuerte que le pasó, y bueno, él a pesar adoraba, ¿no? Adoraba al Señor. Creo que en cuanto adora ya tiene una comunión con Dios. Por eso me cuesta entender un poco eso de la restauración de la comunión con Dios. Yo no te podría responder eso, pero sí podría decírtelo en la actualidad. Que ya sería, no que estás en pecado, sino cuando estás en frialdad espiritual. Entonces, es como estaban los enfermos leprosos. No estás en pecado porque no estás en fornicación. No estás en adulterio, pero no le oras al Señor, no vas a su comunión. Pero no es porque ellos quisieron. Exacto, por eso. Ahí está era la una razón. impureza ceremonial. Porque Moisés, cuando instauran la adoración en el tabernáculo, luego en el templo,
Dios puso unos requisitos porque él era santo. Entonces, claro, el que estaba enfermo, per se, no tenía nada de pecado. Pero ritual, ceremonial, o la mujer con parida, que vimos en el capítulo 13. Luego adelante habla de cosas que tú dices, pero ¿por qué? Porque era ceremonial. Entonces, Dios está apuntando a su santidad y cómo él quiere ser adorado. Entonces, yo entiendo a José, porque no es culpa de leproso enfermarse, pero ritualmente. Entonces, ahí uno entiende cuando el leproso se acerca a Jesús y le dice, si tú quieres, ¿me puedes sanar? Porque él sabía que él no podía acercarse a Jesús. O sea, es que, yo no sé cómo explicarlo, era ceremonial. Y yo creo que eso, y que apunta más a la anemia espiritual de la actualidad, que no está en pecado, pero estás débil espiritual, no oras, no te congregas. Entonces es como que, ¿cómo te levantas a ministrar a una congregación si no estás del todo bien con el Señor? Entonces, yo no sé si... Yo lo veo de la siguiente manera. El leproso representa a una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Que está apartado de Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo, ellos son criaturas de Dios, ¿cierto? Pero no son hijos de Dios. O sea, hijo de Dios, vamos a decir, porque a través de Jesús, lo dice Juan, que somos hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces, todos somos creados de Dios, criaturas de Dios, ¿cierto? Pero no todos tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, lo que aceptaron, ¿verdad? A Cristo, lo que recibieron su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos en la representación de estos dos grupos, el grupo que no ha aceptado a Cristo y el grupo que sí ha aceptado a Cristo en este hombre, ¿verdad? Y se nota que ceremonialmente era serio, porque María, ahora era la purificación de un enfermo, pero vimos la purificación de una mujer parida. Y luego vamos a ver la purificación de una mujer sangrando, de una persona con flujos corporales. Porque Dios lo que viene diciendo, yo soy santo, y ustedes están separados, o sea, porque las enfermedades, en última instancia, son consecuencias del pecado. Y María, cuando nace Jesús, cuando se cumple el tiempo, ella va y hace la purificación, que ella era pobre, lleva su palomita, para volver a la comunión con Dios. Yo no sé si lo puedo expresar, pero era ritual, no era... David. Y bueno, tú no lo sabes, ¿eh? Lo de la comunión, para tener comunión tienes que estar con él, ¿no? La gente no podía tener comunión porque no podían pasar por el tabernáculo ninguno, solo los sacerdotes. Entonces, la restauración se rompe el velo y nosotros ahora podemos estar con Dios y tener esa relación con él. O sea, yo cuando me pongo a orar en su presencia. Aquellos podían orar todo lo que quisieran, pero como que clama de orar, ¿no? Yo te puedo hacer caso como que no, pero tú no puedes ir a él directamente a decirle lo que quieras decir. Entonces la restauración es eso. Ahora yo tengo acceso al Padre. Así es. Bueno, entonces concluimos este capítulo describe el proceso que debe seguir una persona que ha sido sanada de una enfermedad de la piel para que pueda volver a ser parte de la comunidad de creyentes. Este ritual simboliza la limpieza, la sanidad y la aceptación en el pueblo de Dios, recordándonos que Él siempre desea restaurar y aceptar a quienes se arrepienten y buscan su perdón. Bueno, pues terminamos aquí esta lección
de hoy. Espero que hayan podido entender esta ceremonia de purificación que debía de hacer este hombre cuando era limpio de la lepra, y ese simbolismo, ¿verdad?, que hay entre la persona que no han aceptado a Cristo y lo que hemos aceptado a Cristo, cómo hemos sido limpiados, lavados y perdonados. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.